Es oficial, América Latina se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia COVID-19. Mientras la mayoría de las regiones del mundo ven sus casos disminuir, en América Latina está pasando todo lo contrario, al menos así en la mayoría de sus naciones. Podemos decir que la unión está a la fuerza, y sin embargo la pandemia más grave del siglo golpeó la región suramericana en el momento donde se encuentra más desunida y fragmentada que nunca. La descoordinación entre los países latinoamericanos ciertamente ha influido directamente en la propagación del virus, que sigue siendo un caos, y también puede decirse que los factores políticos, económicos y las tendencias sociales de los mismos han sido de un modo un catalizador de la situación actual que enfrenta no solamente la región, pero el mundo entero. Hoy analizaremos el caso puntual de Colombia y Brasil, dos países que son geográficamente próximos y poseen gobiernos con un alineamiento ideológico de derecha similar, llegando a compartir varios espacios de protagonismo regional en el pasado. Sin embargo, pese a la cercanía, en la actualidad, estos países han optado por hacerle frente a la pandemia desde dos posturas alejadas y con diferencias significativas, a pesar de su historia conjunta. ¿Por qué Colombia y Brasil? Porque son dos países que ostentan una posición de liderazgo en la región, pero que se han enfrentado a diferentes obstáculos a nivel doméstico y a nivel sistémico que les ha significado grandes perjuicios en el contexto de la pandemia. En el presente video se analizarán las medidas tanto de Colombia como de Brasil para enfrentar esta crisis, desde las múltiples perspectivas vistas como los sistemas políticos de cada país, su relación económica internacional, su política exterior y las características del liderazgo político de ambos presidentes. Y finalmente, un breve análisis sobre las implicaciones de materia contractual de Colombia debido a la pandemia. Muy buenas tardes. Inicialmente resulta necesario hacer una breve explicación de lo que se entiende por un sistema político. Un sistema político, según David Easton, es el conjunto de variables que interactúan constantemente, y de estas interacciones surgen las asignaciones de autoridad sobre valores y normas que son aplicadas e impuestas a toda la sociedad. Por otro lado, las variables de un sistema político, según Gianfranco Pasquino, son 1. El régimen, que hace referencia al marco jurídico institucional; 2. Las instituciones políticas; y 3. La comunidad política, que hace referencia a la sociedad civil, grupos de interés, grupos de presión e inclusive los partidos políticos. Las interacciones de estas tres variables dentro de un sistema político son entendidas bajo los siguientes conceptos. Inicialmente están los inputs, que son conocidos como las demandas o apoyos por parte de la comunidad política hacia las instituciones políticas, las cuales deben resolver estos inputs en el proceso que se conoce como la caja negra. Una vez son resueltos, se da el paso al output, que básicamente abre el espacio de la retroalimentación por parte de la comunidad política, la cual juzga o adopta las resoluciones de sus inputs. También hay que tener en cuenta que las demandas y apoyos están influenciadas completamente tanto por el ambiente nacional como el ambiente internacional. De esta manera, entendemos que esta perspectiva sistémica demuestra la renovación constante de los valores y normas de una sociedad debido a los cambios y tensiones que éstas experimentan. Ahora que el concepto de sistema político fue explicado, pasaré a hablar de nuestro análisis de política comparada entre las medidas tomadas por los gobiernos de Colombia y Brasil frente a la crisis del COVID-19. Dentro de los retos principales que ha tenido que asumir el sistema político colombiano frente a esta crisis, encontramos primeramente una comunidad política que ha entendido la gravedad de esta crisis y ha trabajado de la mano del gobierno de Duque. Sin embargo, la pobreza y la informabilidad laboral han sido principales noticias, ya que los trapos rojos comienzan a esparcirse por el país como un nuevo símbolo de protesta y auxilio por parte de las poblaciones más vulnerables. La informalidad en Colombia se encontraba en el 47.9% en el periodo comprendido entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, lo que indica que hay un total de 5.7 millones de trabajadores informales. Estos inputs han sido enfrentados por las instituciones locales y nacionales con subsidios, créditos blandos y suspensión de pagos, y la propuesta aún no materializada de que los trabajadores informales puedan inscribirse con un régimen simplificado en las cámaras de comercio para acercarse al sistema financiero y acceder a los créditos con tasas subsidiadas. Ahora bien, aunque al principio de la cuarentena el Consejo Gremial Nacional expresó su apoyo a las medidas tomadas por el gobierno de Duque para enfrentar esta crisis, el pasado miércoles 27 de mayo el gremio de los transportadores intermunicipales se manifestaron con trapos rojos exigiendo la reactivación del sector desde el 1 de junio, debido a que ya hay más de 7.000 millones diarios de pérdidas. Finalmente, y en tercer lugar, encontramos un choque de trenes entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque al principio de la cuarentena, ya que López no estuvo de acuerdo con las medidas del presidente y lo culpó en gran medida del crecimiento acelerado del coronavirus en Bogotá. Sin embargo, dicho choque de trenes fue resuelto por medio de discusiones en la que primó la idea de que no es momento de divisiones políticas ni competencias de ninguna índole. Ahora bien, por el lado de Brasil, que en las últimas semanas se convirtió en el epicentro de la pandemia en América Latina, siendo el país más golpeado de la región,
el número de casos con un total de 439.000 infectados y con un alarmante total de 26.764 muertes hasta la fecha. Este desalentador escenario se debe principalmente al escepticismo por parte del presidente Jair Bolsonaro, lo que ha generado desacuerdos entre el poder ejecutivo y los gobiernos de los estados sobre qué estrategia seguir para afrontar esta crisis. La falta de una indicación nacional clara y unificada en la que la gente pudiera creer o confiar solo demuestra la falta de comunicación y los altos grados de desacuerdos entre las instituciones gubernamentales de Brasil. Brasil está pasando por un evento trágico que pudo ser evitado, pero su caos institucional, manifestado en el cambio del ministro de Salud 3 veces en tan solo 30 días, en sistemas de salud regionales colapsados, en el cerco militar a Bolsonaro que estableció a Braga Neto como presidente operativo, y finalmente el resultado del 43% de los brasileños que considera que el gobierno de Bolsonaro es malo o pésimo. Estos son solo muestras válidas que el sistema político de Brasil está en una crisis, amenazando su estabilidad y orden debido a que no hay consenso ni entre las mismas instituciones ni entre la comunidad política y las instituciones, lo que daría paso no solo al crecimiento exponencial de esta crisis sanitaria, sino también a inevitables crisis sociales, políticas y económicas. Ahora bien, a manera de conclusión y haciendo un contraste entre Brasil y Colombia, podemos afirmar que el gobierno de Duque, al reconocer la gravedad de esta crisis sanitaria, envió un mensaje claro a las instituciones y a la comunidad política, lo que en gran medida posibilitó un esfuerzo conjunto para contrarrestar esta crisis. En cambio, en Brasil hubo un mensaje controvertido y contradictorio, que le dio una sensación de falsa seguridad a la población e imposibilitó una actuación pertinente frente a esta crisis por parte de las instituciones. Este escenario solo representa una gran cantidad de inputs que no podrán ser resueltos de manera adecuada, lo que a su vez genera una reacción negativa de la comunidad política y el desequilibrio del sistema político de Brasil. Gracias. Recordemos que la política exterior puede ser definida como todas aquellas decisiones que toma el gobierno de un Estado en función de los intereses nacionales y en relación con los demás actores del sistema internacional. Ahora bien, la coordinación regional era clave para la defensa contra la pandemia. Para iniciar, la política exterior de los países latinoamericanos permitió la desunión, y así que esto significó que ninguna organización interregional debatiera sobre cómo responder conjuntamente ante esta crisis. Organizaciones como la UNASUR no se pronunció, la PROSUR ni tiene oficinas, la CELAC, bien gracias, y el Mercosur más roto que nunca. Este tipo de organizaciones permitió que no haya ningún tipo de coordinación interregional y cada país hizo prácticamente lo que quiso. En el caso de Brasil, se llevó a cabo una política exterior despreocupada frente a la pandemia, donde no se decretó ninguna cuarentena y más allá, hizo a sus ciudadanos a celebrar el famoso Carnaval de Brasil, lo cual provocó que la pandemia se esparciera libremente por todo su territorio y alertando así a los países con los que comparte frontera, en este caso, Colombia. Por otro lado, Colombia, consciente de la crisis y de manera temprana, decidió cerrar sus fronteras, cancelar todos los eventos públicos y sin precedentes decretó la cuarentena obligatoria en todo su territorio, para así evitar replicar la situación de la misma Europa. Ahora bien, se puede explicar el comportamiento de estos dos países frente a la pandemia y analizar su política exterior si se toma como referencia la teoría de Herman, que nos explica que la política exterior de una nación puede ser explicada utilizando las características personales de sus líderes políticos. En ambos casos, tanto el presidente Duque como el presidente Bolsonaro son investidos por sus respectivas constituciones, dirigiendo así la política exterior de sus países y los hace básicamente los tomadores de decisiones. Así que frente a la pandemia fueron decisivos y sus personalidades marcaron los rumbos de la política exterior. En este caso, la personalidad negacionista y despreocupada del presidente Bolsonaro es evidentemente característico de un líder agresivo. También hay que recordar que Jair Bolsonaro es un oficial retirado y su formación militar se ve reflejada en su gobierno, donde básicamente busca ejercer control completo y unánime, decidiendo también reivindicar la identidad brasileña frente a la pandemia y asimismo proteger la economía del país al no cerrar sus fronteras. Bolsonaro tiene la creencia en la propia capacidad de controlar los acontecimientos y también presenta un alto nacionalismo, llegando así incluso a atacar la comunidad científica al tachar al COVID-19 de una mera gripe. Por otro lado, el presidente colombiano Iván Duque, una persona elocuente, pragmática, particularmente consciente del peligro que implicaba la llegada de la pandemia, pudo resultar las cualidades de un líder conciliador, al tener una visión amplia de la situación y optó por una activa participación con otros países de la región, para así llegar a una coordinación de pruebas y material para hacerle frente a la pandemia
aunque no fuera tan efectivo. El coronavirus no solo se ha configurado como una crisis sanitaria, sino también como una crisis macroeconómica a nivel global que ha tenido graves repercusiones. Esta sección es Economía Internacional y vamos a analizar esas crisis a nivel global y en los dos países escogidos para nuestro análisis, que van a ser Colombia y Brasil respectivamente. Primero que todo hay que tener en cuenta cuáles son las características que ha presentado este tipo de crisis. Esta crisis se ha caracterizado por el descenso brusco en todas las actividades productivas de las industrias a nivel global y además por la desconfianza inversionista y la caída abrupta de los precios de las acciones en el mercado internacional, cosa que no se había producido desde 1930 con la Gran Depresión. También tenemos que hay un nivel bastante grande de desempleo. Se estima que el 80,1% de la fuerza laboral básicamente lo que hará es cesar sus actividades transitoria o definitivamente mientras dure esta crisis. Bueno, hay varias preguntas de interés que debemos plantearnos si queremos comprender un poco mejor cómo ha sido esta crisis. La primera de estas preguntas que valdría la pena plantearse es si esta situación va a hacer que se retorne a las medidas del proteccionismo en el comercio internacional. Todo parece indicar que sí, efectivamente puede ser este el caso. ¿Cómo podemos evidenciar esto? Hay países evidentemente que están por esta crisis enfrentando niveles de desempleo bastante altos y que tienen desventaja comparativa frente a otros países tal como por ejemplo Estados Unidos, que se encuentra en una situación bastante comprometedora, ya que el precio de uno de sus principales activos, el petróleo, ha descendido a niveles bastante bruscos. Otro ejemplo de esto puede ser la Unión Europea, que al no haber formulado medidas económicas concretas o realmente efectivas, puede enfrentar una ola de escepticismo, por lo que cada país va a centrarse en salvaguardar su industria nacional. Puede ser el caso de Colombia y Brasil también, a pesar de que ambos han sido países que tienen una balanza comercial dependiente de las importaciones. No es extraño esperar fenómenos como la sustitución de importaciones y también el aumento masivo de los aranceles. Ahora bien, hay otra pregunta que cabe hacerse, y es: ¿cuál es el papel de los organismos financieros internacionales en esta crisis? Pongo, por ejemplo, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, que son unos de los principales. El papel de estas organizaciones realmente sería promover un conjunto de medidas y de políticas económicas para ayudar a paliar esta crisis. Medidas económicas que van desde los reajustes de austeridad hasta una serie de reajustes a nivel empresarial y a nivel productivo en todos los países. Sin embargo, ¿qué podría traer esto? También una consecuencia contraproducente, porque aumentará las deudas externas de los países que ya hayan contraído préstamos con estas entidades, los cuales tendrán que ser pagados a su debido tiempo una vez se solucione la crisis. Y ahora bien, en el caso de Colombia y Brasil específicamente, ¿qué medidas se están tomando para paliar a esta crisis económica generada por el COVID? Entre las medidas reseñadas por los bancos nacionales de ambos países tenemos que está el descenso en la tasa de interés, tenemos también el aumento de líneas de crédito para las pequeñas y medianas empresas, la inyección de capital público destinado a familias de bajos recursos para que puedan sobrevivir a la crisis verdaderamente, y también tenemos un aumento de los periodos de gracia en los préstamos interbancarios y además en los préstamos que contraigan las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, pese a que estas medidas se han implementado, hay dos consideraciones a tener en cuenta. Primero que todo, se han implementado tardíamente, y segundo que todo, el desempleo y la liquidez no parece estar llegando a los niveles contemplados por las entidades financieras. Por lo tanto, el panorama macroeconómico está lejos de ser prometedor en estos tiempos de coronavirus.
En tiempos de COVID también hay algo muy importante que reseñar con el comportamiento de los líderes políticos, y es que podemos dividir, según como lo vimos en clase, a los líderes en tres tipos de personalidades: el líder premoderno, el líder moderno y el líder postmoderno. Para nuestro caso especial, nuestra comparación es entre Colombia y Brasil, y hemos encontrado que el presidente Bolsonaro cumple bastantes características que lo podrían identificar como un líder premoderno. Primero que todo porque hace uso, más que de la negociación, de una suerte de fuerza que acompaña todas sus decisiones, una suerte de imposición que ha tratado de básicamente hacer cumplir en su agenda general. Y es bastante reacio a aceptar los datos y los argumentos que se le dan en contra. Además, parece tener una especie de predisposición hacia todo lo que signifique oposición. Esta sería la característica principal de un líder premoderno. El presidente Duque, a pesar de aparecer como un líder carismático y una figura juvenil, es el resultado claro del clientelismo en Colombia, los partidos políticos tradicionales y la región conservadora. Su elección no fue por meritocracia o siquiera por experiencia, pero fue el resultado de la otredad y se alimenta por el temor al cambio. Su única virtud es no ser de una ideología diferente a la que Colombia está acostumbrada, y su política tampoco promete ningún cambio significativo a futuro, pero sí una constante reivindicación al pasado y a lo que ha sido la presidencia del presidente Álvaro Uribe Vélez. A su vez, resulta necesario mencionar el papel que ha jugado el liderazgo orgánico frente a esta crisis, el cual también es clave para entender las expresiones del liderazgo posmoderno en la actualidad. El liderazgo orgánico es aquel en el que no existe la figura de un solo líder, sino que sencillamente todas las personas pertenecientes a este movimiento o a esta organización tienen la misma capacidad de actuación y también la misma capacidad a la hora de tomar decisiones, por lo cual gozan de una relación horizontal, en la que sencillamente solo existe una red de liderazgo. Ahora bien, en el caso de Colombia como en el de Brasil, podemos observar un esfuerzo conjunto por parte de diferentes comunidades, como lo son las redes de voluntarios en las poblaciones más vulnerables o las redes de salud que han generado un sistema de donaciones de implementos médicos. La situación de urgencia por el coronavirus no solo ha afectado el ámbito económico y social, sino que también ha tenido repercusiones en los procesos contractuales que hoy por hoy adelanta el Estado colombiano. Esta sección es Derecho Contractual y analizaremos las repercusiones que ha tenido el coronavirus en los procesos contractuales colombianos y cuál sería el mejor curso de acción para el Estado colombiano si quiere seguir adelantando estos procesos sin violar las normas que rigen a la materia, especialmente el principio de equilibrio económico del contrato. Pues bien, lo primero que hay que tener en cuenta es el primer concepto, que es el que básicamente nos compete en este análisis, y es el concepto de caso fortuito. En la legislación colombiana, la ley 95 de 1890 define el caso fortuito junto con la fuerza mayor como el imprevisto al que no es posible resistir. Básicamente, este imprevisto al que no es posible resistir aplica en la situación del coronavirus. Y el Estado básicamente tiene previstas unas series de medidas contempladas ya por ley, en las cuales se permite a las entidades estatales contratar y seguir adelantando procesos contractuales. Una de estas modalidades de contratación que constituiría el curso más adecuado a tomar en el caso de un Estado, del Estado colombiano, para sus contrataciones sería la siguiente, y es la modalidad contractual que ha sido llamada la contratación de urgencia manifiesta, tal como lo señala uno de los comunicados de la Agencia Nacional de Contratación Pública, el del 17 de marzo de este año, que para este análisis cito: si bien la licitación pública es la modalidad de selección que constituye la regla general para las entidades regidas por el Estatuto General de Contratación en la Administración Pública, el artículo 2, numeral 4 de la Ley 1150 de 2007 consagra algunas excepciones a esta norma. Una de las tales excepciones es la causal de contratación directa prevista en el literal A del mencionado numeral, denominada por la ley como urgencia manifiesta. Esta causal debe leerse en armonía en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, que definen la urgencia manifiesta y establecen el procedimiento para su declaratoria, así como para la celebración de los contratos que se derivan de aquella. Cierro cita.
Básicamente, la urgencia manifiesta es una modalidad que permite al Estado adelantar procesos contractuales con carácter urgentísimo, siguiendo una serie de medidas y de procesos que no incluyen los estudios previos en este caso, pero que sí deben incluir un acto administrativo motivado en el que la entidad estatal manifieste las necesidades detalladamente por las cuales va a contratar directamente un objeto. También incluso hay una modalidad que permite realizar estas mismas contrataciones en coadyuvancia con organismos internacionales y de cooperación de ayuda. El procedimiento para la declaratoria de la urgencia manifiesta prevé que cuando se presente una circunstancia que pueda catalogarse como de urgencia manifiesta, en el caso del COVID, esta debe declararse mediante acto administrativo motivado. Por varias razones, al tratarse de una circunstancia imprevista y apremiante, no es necesario realizar los estudios previos. Pero, una vez expedido el acto administrativo, la entidad estatal debe realizar todos los trámites internos que sean necesarios para contratar, entre ellos la disposición de los recursos. Aquí entra a regir el principio de equilibrio económico del contrato, que puede romperse por varias causales: por la ocurrencia de hechos previsibles e imprevisibles, por la ocurrencia de hechos imputables a una actuación legal de la parte contratante, o por la teoría del ius variandi, que se presenta cuando la entidad pública, haciendo uso de sus facultades, hace uso de las cláusulas excepcionales de interpretación unilateral o de modificación del contrato. Sin embargo, esta modalidad contractual ya tiene un procedimiento contemplado para que no se incurra en esta quebranto del principio, que tiene que ver con los certificados de disponibilidad presupuestales que debe adelantar la agenda obligatoriamente, la agencia estatal obligatoriamente, para no causar perjuicio a este principio. Sin embargo, también haciendo reminiscencia de los otros principios contractuales acordados, también se debe apelar a la buena fe tanto del contratante como de la entidad contratada para realizar estos contratos.